Presentes del día de hoy vamos a presentar lo que es la línea del tiempo de la arquitectura desde el periodo de la prehistoria hasta el barroco y rococó. Primero, la arquitectura de la prehistoria. Empezó en los 4 millones de años antes de Cristo hasta los 3000 años antes de Cristo. Esta fue una época muy larga en la historia humana, ya que duró millones de años, vivieron grandes transformaciones culturales, sociales, organizacionales y físicas. Tuvieron grandes aportes en las épocas paleolítica, mesolítica, neolítica y era de los metales. La paleolítica, que es una de las más representativas, era donde los grupos estaban en constante movimiento, había una vida nómada basada en la caza y la recolección y en el cultivo y la recolección de frutos y raíces. La arquitectura aquí tenía un intento de adaptarse al contexto, donde funcionaban como un refugio, no tenían nada estético, sino funcionaban como supervivencia y protección. La primera construcción que tenía una intención de vivienda fue el yacimiento descubierto en 1966 en Niza, Francia, llamado Terra Manta, que tenía una especie de casa de organización interna del espacio doméstico para dormir, trabajar, cocinar. Y en el arte tenemos las cuevas de Lascaux, que eran cuevas que estaban situadas en Montignac, en el sureste de Francia, descubiertas en 1940. Estas pinturas fueron realizadas con pigmentos de ocre, manganeso y carbón. Eran pinturas de la cotidianidad. En el Neolítico la vida se sedentariza, aparecen las construcciones más fijas, la agricultura y la ganadería. Cambia totalmente el esquema del contexto en el que vive. Y aquí nacen asentamientos como el de Escarabral, que es una casa construida en piedra, semi-enterrada en montículos de tierra que están conectados entre sí por pasillos cubiertos que permitían una circunvalación que estaba protegida del frío y del viento. Los materiales más comunes eran adobe, piedra, madera y barro. La arquitectura megalítica, tenemos los menhires y los dolmen. Los menhires eran grandes piedras verticales clavadas en la tierra, que su función no se sabe con exactitud, pero se creía que era territorial, ritual y conmemorativa. Las alineaciones de Karnak son las más representativas en este aspecto. Los dolmen, como su palabra lo dice, eran mesas de piedra. Tenían una gran losa de piedra como cubierta, emplazadas sobre otras dos grandes piedras hincadas verticalmente en el suelo. Estas se usaban como cámaras y con el futuro se empezaron a usar como tumbas colectivas. La arquitectura de las primeras civilizaciones. Antes de Egipto, que fue una gran civilización, el mundo empieza a cambiar, se sedentariza, la domesticación de animales empieza a aparecer, el desarrollo de la arquitectura, las viviendas y el clima cambian drásticamente, haciendo que las civilizaciones se vuelvan más organizadas, como por ejemplo Mesopotamia. Esta estaba ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en la actualidad. Eran construcciones de adobe y ladrillo por la escasez de piedra y por la versatilidad del material. Estaban influenciadas en la arquitectura religiosa. Una de las más representativas fue el Sigurat, que era un templo escalonado de gran altura dedicado a dioses. En el caso de las ciudades estaban completamente amuralladas, esto debido a fines defensivos. Un gran ejemplo es Catalujú. Este era uno de los asentamientos más grandes de esta época, con casas de adobe construidas una junto a la otra, sin calles entre ellas, donde se accedía únicamente por balcones y que era su medio de comunicación. Vamos con nuestra primera civilización, que es Egipto. Egipto fue emplazada a las orillas del río Nilo, con una arquitectura ligada al culto religioso y a la vida después de la muerte. Usaban piedra caliza, granito y muros masivos con columnas monumentales. El río Nilo era vital no solo para la infraestructura, sino también para el comercio. Dentro de los tipos de arquitectura tenemos primero los palacios, que los palacios eran construidos principalmente en adobe, por lo que actualmente no existen grandes vestigios. Eran grandes complejos con jardines, patios y salas ceremoniales. Tenían una función residencial y eran un centro político y administrativo. Los templos eran construidos en piedra, eran espacios monumentales con pilonos, patios, salas hipósticas y un santuario. Su función era exclusiva para los sacerdotes debido a que era una función netamente religiosa. Tenemos los funerarios, que son las pirámides. Las pirámides eran un símbolo de poder y la eternidad del faraón orientados hacia cuatro puntos cardinales. Su función era tumbas reales destinadas a garantizar el tráfico de una vida a la otra. Para llegar a la pirámide se pasó primero por una mastaba, que era una sección de una pirámide que tenía una parte subterránea. La pirámide escalonada, que asimismo tenía una parte subterránea, pero ya se elevaba a mayor altitud con gradas de alto tamaño. Y en sus viviendas tenemos dos tipos de viviendas que reflejaban la adaptación al contexto. Las casas populares, que eran casas pequeñas, con espacios multifuncionales básicos. Y las casas de élite, que ya tenían una mayor cantidad de detalles, patios, almacenes y decoración mural. Una entrada pequeña, un patio central, una sala principal y habitaciones privadas. Y almacenes y la cocina, que por lo general estaban separados del resto en balcones o en secciones separadas. Ahora tenemos la arquitectura en el mundo clásico que se dio desde el 800 a.C. hasta el 476 después de Cristo. La primera civilización fue Grecia, su carácter de griego fue la búsqueda de la perfección, el arete. Grecia se dividía en ciudades que se llamaban polis. Las polis históricas fueron las más antiguas, que se caracterizaban porque eran ciudades amuralladas con un solo acceso. Sus caminos eran los antiguos caminos a granja, manzanas irregulares, y tenían una acrópolis, que es un montículo de tierra natural donde se ubicaban edificaciones como el Partenón, que es uno de los templos más importantes ubicado en Atenas.
Tenemos las polis nuevas que nacen de un proceso de conquista hacia los griegos. Se caracterizaban porque también eran ciudades amuralladas de un solo acceso, pero aquí eran más ortogonales y no había acrópolis, sino varios edificios públicos en el centro. Tenían un ágora, que era una plaza o un mercado en el centro. Las casas eran de una sola planta con patio en el medio. Los edificios públicos eran la estoa, que es como un mercado, el boulerón, donde se reunía la boule a tratar de temas administrativos, los teatros y los estadios, que eran a nivel del suelo. Los templos no eran públicos y se clasificaban según su planta y número de columnas, y las columnas se clasificaban según sus capiteles, dórico, jónico y corinto. Tenemos ahora Roma, que era la ciudad estaba organizada por dos vías, era el decumanos de manera horizontal y el cardo de manera vertical. También tenían las viviendas, que eran las ínsulas, viviendas multifamiliares y los domos viviendas unifamiliares. También ayudaron al desarrollo de la ingeniería civil, pues hicieron muchos acueductos y vías a los civiles. 476 y el 1400 después de Cristo. Aquí tenemos el primero, que fue el paleocristianismo, que fue un movimiento de los cristianos que usaban las catacumbas romanas para poder esconderse y poder orar. Una de las catacumbas más importantes fue la Santa Cristina de la Roma, como está en el mar. Pues con colores vibrantes y delicados. No había muchas esculturas y todavía no era muy realista las técnicas que usaban. Las edificaciones del paleocristiano, las más importantes, era la Basílica de San Pedro, y tenía un ábside, un transepto y una nave. Y ahora tenemos el románico, que se dio en el siglo XI, el siglo XII, y fue el primer estilo artístico común en toda Europa por el orden de Claudio. El arte románico se retrocede en temas del realismo, busca marcar un estilo único, las extremidades son alargadas y fondos con colores vibrantes. La arquitectura románica en el doméstico era la casa y castillo, la casa, torre y castillos, que servía como refugio de residencia. Tenía agua a su alrededor y tenía el puente batible, los monasterios, vivían también en iglesias, eran los edificios más grandes y elevados. También tenían el claustro, que era un patio central, la sala de caputal, donde los monjes se reunían diariamente a leer algún capítulo de la regla, y dormitorios y bodegas donde los monjes podían descansar. Muchas enfermedades como la peste bubónica y guerras. Entonces se tenía más miedo a la muerte y fue un periodo artístico y cultural que desarrolló en Europa Occidental durante la Baja Edad Media. La religión se valoraba más a la figura de la Virgen y cambió la actitud hacia la muerte. Las catedrales góticas eran diferentes a las románicas en forma estructural, y la sociedad ya tenía una aceptación de la vida temporal y unidad sobre la vida después de la muerte. En el arte gótico había una gran cantidad de vitrales y rosetones, las pinturas sin profundizar y escenas después de la muerte. En la arquitectura gótica tenemos el arco apuntalado o ojival, que está en la fotografía, que todo su peso se distribuye de manera más eficiente. Tenemos la bodega de crucería reforzado con nervaduras. Tenemos los contrafuertes, que eran estructuras externas del soporte que liberaban a los muros, los vitrales y rosetones. Y los ejemplos más importantes de la gótica es la Basílica de Saint-Denis en París y la Catedral de Notre Dame. Bueno, arquitectura del Renacimiento. Esta se dio en 1400 a 1600 después de Cristo. El Renacimiento fue un movimiento cultural, artístico y arquitectónico que surgió en Italia entre los siglos XV y el siglo XVI. Este se inspiró en la antigua Grecia y Roma, promoviendo el humanismo y el pensamiento racional. Además del crecimiento del comercio, el apoyo de los mecenas y la inversión de la imprenta impulsaron su desarrollo y expansión por toda Europa. También se caracteriza ya que el Renacimiento se dividió en el Quattrocentro, que se dio en el siglo XV, aquí se dio el Renacimiento temprano, y el Cinquecentro, que se dio en el siglo XVI, que se dio el Alto Renacimiento y el manierismo. Las características del Renacimiento es que se caracterizó por poner al ser humano en el centro del conocimiento. En el arte y la arquitectura se buscó la belleza mediante la proporción, la simetría y la geometría. También se desarrolló la perspectiva lineal, que permitió representar los espacios con mayor profundidad, y el realismo, siguiendo los principios de Vitruvio, que estos se dividían en tres, que eran los firmitas, los que daba igual a solidez, los utilistas, que era funcionalidad, y venustras, que era belleza. También la arquitectura retornó a elementos de la arquitectura clásica, como las columnas, cúpulas y arcos de medio punto. Sus edificios destacaban por la armonía y por proporciones matemáticas. Entre las obras más importantes están la cúpula de Santa María de Fiore, la Basílica de San Pedro y la Villa Rotonda. Los principales artistas del Renacimiento fueron Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Sandro, quienes realizaron obras que marcaron la historia del arte. Su legado transformó la arquitectura, la pintura y la ciencia, sentando las bases del pensamiento moderno y posteriormente el barroco. La arquitectura barroca y rococó se dio entre 1600 y 1750 después de Cristo.
Esta se dio como una respuesta al Renacimiento. Se caracterizó por una arquitectura monumental con mucho movimiento, decoración y efectos de luz para impresionar al espectador. Más tarde apareció el Rococó, una evolución del barroco que conservó la riqueza decorativa, pero con un estilo más elegante, ligero y refinado. Durante el barroco hubo grandes avances científicos con personajes como Galileo, Newton, Descartes y Pascal, mientras que crecían el capitalismo y las monarquías absolutas. En la arquitectura destacaron las fachadas curvas, las plantas ovaladas, las grandes cúpulas, las columnas salomónicas y la abundante decoración con esculturas y frescos, buscando transmitir grandeza y emoción. En el urbanismo barroco, el urbanismo reorganizó las ciudades para demostrar el poder de la iglesia y de los reyes. Se construyeron grandes plazas, amplias avenidas y monumentos que conectaban los edificios más importantes. Un personaje muy importante del barroco era el Papa Sixto V, que impulsó estos cambios en Roma mediante la construcción de nuevas calles, plazas, obeliscos y acueductos, convirtiendo a la ciudad en un modelo de urbanismo barroco. Un artista que se puede destacar aquí es Gian Lorenzo Bernini, que fue el artista más importante del barroco, destacado como arquitecto, escultor y pintor. Entre sus principales obras se destaca la Plaza de San Pedro, la iglesia de Sant Andrea y la Capilla Cornaro, donde creó la famosa escultura El Éxtasis de Santa Teresa. El rococó. El rococó surgió en Francia como la evolución del barroco, que se caracterizó por espacios más elegantes, luminosos, con colores pasteles, dorados y espejos. Estaba dirigido principalmente a la nobleza y buscaba transmitir belleza, delicadeza y refinamiento. Los interiores presentaban estucos blancos y dorados, pinturas de temas amorosos, paisajes idealizados y escenas de la vida aristocrática. La importancia del barroco y el rococó es que el barroco transformó lo que destacó por su monumentalidad y por representar el poder religioso y político, y el rococó se sobresalió por su elegancia y refinamiento, pero ambos de estos estilos dejaron su importancia en iglesias, palacios, ciudades con obras emblemáticas como, ya lo dije, y el Palacio de Versalles.